Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. En este miércoles 24 de marzo vamos a meditar sobre el Evangelio de San Juan en el capítulo 8. Y para los que quieran ver las lecturas de la Eucaristía, la primera lectura está tomada del profeta Daniel, del capítulo 3, los versículos 14 al 20, después se salta del 91 al 92 y 95. Y el salmo responsorial es del mismo Daniel, que sigue a continuación, y toma los versículos 51 al 56 del mismo capítulo 3. Bien, voy a proclamar entonces el Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, haré, perdón, ¿cómo dices tú, os haréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto donde mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro Padre. Ellos le respondieron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dice: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que Dios. Jesús les respondió: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Palabra del Señor. Pues bien, aunque acá el Evangelio decía que era del 31 al 42, la verdad es que hay un versículo que sigue, que es muy interesante, porque cuando les habla de vuestro Padre, que en este pedazo que hemos proclamado no se menciona, pero les está diciendo que es el demonio. Ya antes le habían acusado a Jesús de hacer los milagros por el poder del demonio, y él ya los había contrastado y les había dicho que un reino dividido a sí mismo no puede subsistir, y si él lo hace por los demonios, ¿por qué no lo hacen los hijos de ustedes? ¿No? Y eso es importante porque precisamente hoy está patente en nuestra cultura, en nuestra civilización, esta lucha de, del demonio, este ángel rebelde y los suyos, en contra de la civilización cristiana, de Dios. Y hoy, como en la época de Cristo cuando vivía, hoy nuestra civilización persigue al Hijo de Dios. Persigue a Jesucristo y lo persigue en las instituciones que están apoyadas en él y guiadas por él. La Iglesia Católica y todas las confesiones verdaderamente cristianas. Cuando yo digo verdaderamente cristianas, estoy hablando de aquellas confesiones que se dicen cristianos
y que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como un solo Dios, aunque son tres personas distintas. Porque hay algunos que se dicen cristianos y no lo son, ¿no? Los testigos de Jehová, por ejemplo, no creen en que el Espíritu Santo sea la tercera persona, sino que creen que es un espíritu solamente. Y los mormones ni siquiera creen que Jesucristo sea el verdadero Mesías, ¿no? Etcétera. Bueno, pues acá hay una palabra que nos puede llenar de esperanza, que está precisamente en la lectura de Daniel, de estos tres jóvenes que son condenados al fuego, a la hoguera, en un pozo, en un horno de fuego, por no querer idolatrar una imagen de un falso dios que era Nabucodonosor. Y vemos cómo en medio de las llamas el rey Nabucodonosor, que en principio les tenía mucho afecto, pero cuando no quiso adorar la estatua, se enfureció y los mandó a quemar vivos. Después de 3 días, que eso también es interesante porque es la imagen de los 3 días del tercer día en que Jesucristo también estuvo en la muerte, él se acuerda y va a ver qué pasó con los jóvenes y se encuentra con la sorpresa de que en vez de 3, habían 4 y estaban danzando y las llamas no los tocaban. Ese cuarto era el mismísimo Dios, el ángel de Dios, dice la Escritura. Y ellos estaban alabando y bendiciendo a Dios. Eso, como ejemplo para nosotros, ¿no? Pasa lo mismo acá de Jesús con los judíos. Fíjense que empieza, en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Vale decir, son judíos que están pensando que Jesucristo es el Mesías. Y sin embargo, igual le contrastan cosas, ¿no? Y tratan como de filtrar la palabra de Dios, ¿no? Entonces cuando Él les dice que los haré libres, es que nosotros ya somos libres. Jesucristo les habla que es esta libertad, esta esclavitud que da el pecado. Dice, si fuerais realmente libres, ¿no? Haríais las cosas de Abraham, que Abraham creyó en el Padre, pero ustedes no creen en mí. Y sin embargo, eran los que habían creído. Vale decir, si lo ponemos al tiempo nuestro, a nosotros nos pasa lo mismo. Nos decimos cristianos, pero no creemos realmente en Jesucristo. Entonces, nos decimos cristianos, vamos a misa, comulgamos, de vez en cuando nos confesamos de uno que otro pecadillo, pero la verdad es que vivimos conforme al mundo. Murmuramos igual, vivimos amancebados en vez de estar casados, no educamos a nuestros hijos en la verdad y dejamos que nuestros hijos, por ejemplo, venga nuestra hija con su pololo y el pololo se quede en la casa y duerma en la misma pieza que la hija, ¿no? Y no creo que se pongan a rezar el rosario. Pues bien, permitimos que vayan de vacaciones, por ejemplo, los pololos, ¿no? Ah, no, es que van con los papás de la niñita. Vamos, por favor. Sí, por más que estén con los papás, en la playa no están con los papás y pueden hacer samba y canuta. Pues esta palabra nos está llamando a tomar conciencia de lo que es nuestra fe y a pedirle al Señor la gracia para poder vivir conforme a eso y que Él nos dé esa libertad de poder vivir contra toda esta cultura de muerte que nos rodea para poder ser signo de vida para los hombres que hoy más que nunca se ve que están esclavos. Yo cuando veo la fuerza que tienen los que están en contra de la civilización cristiana y hablan con cualquier pretexto, con una convicción que realmente hay muchos ingenuos que se la creen y los están siguiendo, y vamos hacia la destrucción del cristianismo, porque en el fondo todo esto, la pandemia y todo lo que viene, si uno sabe ver lo que está detrás, hay un anticristo que está, un profeta que está preparando el advenimiento de un falso Dios, de una falsa nueva cultura con un falso Dios. Una cultura que aparentemente va a aparecer como
la solución para los problemas y al final nos va a esclavizar. Que como muestra un botón, Venezuela, antes Cuba, antes Rusia, un país tan profundamente cristiano, y fueron torciendo la cosa hasta que al final al pueblo lo volvieron en contra del zar y la familia y contra la iglesia, se volvió un país comunista y hoy son esclavos. China, lo mismo. Pero para no irnos tan lejos, Cuba y Venezuela. Tanto que prometía el señor Chávez que iba a haber un cambio y toda la cosa, y el señor Maduro sigue con el mismo discurso. ¿Y dónde está Venezuela? Destruido. Además, toda su riqueza siendo explotada por las grandes potencias. Rusia, China y Estados Unidos. El petróleo ya no es de los venezolanos. Pues bien, eso va a pasar en Chile, en Colombia, en Perú, aquí y en la Quebrada del Ají. Va a pasar por todos lados, porque viene este nuevo orden universal que es absolutamente anticristiano. Entonces, nos plantea esta palabra una pregunta. ¿Dónde quiero estar yo? ¿Siguiendo las directrices del mundo o pidiéndole al Señor, libérame, dame tu fuerza, dame tu espíritu, que puede estar activo en mí, este espíritu que recibimos por el bautismo, que puede estar activo en nosotros para poder ser luz para las naciones que van a entrar a un mundo de tinieblas que no me lo puedo imaginar, porque no he vivido nunca la represión, ni siquiera pude vivir el tiempo de Allende acá en Chile, porque yo, un ex marxista arrepentido, me había autoexiliado en el año 72 y viví en Argentina. Y cuando allá fue el golpe militar y eso, me volví a Chile. Por lo tanto, honestamente, yo no he vivido esa angustia del no tener, de la represión. Lo viví de otra forma. Lo viví como un mendigo en Buenos Aires en un momento en que no tenía dónde vivir y viví en la calle y todo eso, que fue muy interesante porque pude darme cuenta por qué hay algunos que se desesperan tanto y desean hacer la revolución y romperlo todo al ver la injusticia, ¿no? Al ver la falta de soluciones. Pues bien, al ver la falta de soluciones y la injusticia, hay una salida, y que no es la violencia, es volverse a Dios. Nosotros que somos hijos de Dios por adopción, podemos volvernos a Dios, y Dios nos ayudará, nos sostendrá, no, como dice la Escritura, no pasarás hambre, no tendrás sed, ni se gastará la suela de tus calzados. Dios realmente es generoso con todas sus criaturas, hijos o criaturas que se apoyen en Él. Por eso, ánimo, ya estamos prontos al Domingo de Ramos. Espero que se hayan preparado bien para esta Pascua que va a ser tan especial, tal como yo lo suponía y no lo quise decir, pero era difícil que nos dejaran celebrar Pascua. Vamos a entrar en cuarentena total y no podremos hacer la procesión de Ramos y no podremos hacer la vigilia pascual y nos mantendrán los fines de semana encerrados totalmente para impedirnos celebrar. Pero recuerden, se puede celebrar en familia, se puede celebrar aunque estés solo. Puedes celebrar Pascua con el Señor. Orar en el momento de la cena, pensar en el Señor para que esté con nosotros y así poder fortalecer nuestra fe para los tiempos duros que vienen y poder ayudar a otros más débiles que no sabrán para dónde mirar. Ánimo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.